Empezamos a tratar el tema de hoy día que es un poco largo y me dice la delegada que tiene clase a las 3, así que tratamos de ver, pero obviamente con todas las pautas para que entiendan el tema. Es un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de urolitiasis. ¿Qué son las urolitiasis? Son las concreciones minerales de matriz orgánica. Disculpen, entonces los cálculos vendrían a ser concreciones minerales y matriz orgánicas en la vía urinaria. O sea, en pocas palabras, nosotros la llamamos piedras. Se produce más o menos el mayor porcentaje, 10% de la edad media de la vida, estamos hablando de los 30 años aproximadamente. Más frecuente para ver en hombres y mujeres, relación 2:1, 10% hombres, mujeres 5%. Y es la tercera afección más frecuente del aparato urinario. O sea, que es relativamente fuerte, lo van a ver en emergencias. Si le preguntara cuál es la probabilidad de desarrollar cálculos, es aproximadamente 15%. 12% hombres, mujeres 5%. 5 a 10% son sintomáticos, lo que significa que el 90-95% son asintomáticos, asintomáticos. ¿Y cuál es el riesgo que un cálculo se vuelva asintomático? 10%. O sea, un paciente que estaba asintomático, sin molestias, se puede ver sintomático 10% por cada año. Y una de las principales características del cálculo es que tienen alta recurrencia, alta recurrencia. Observen el siguiente cuadro, por ejemplo. Este es un paciente que ya tuvo cálculos, 10 años de su posibilidad de tener otro cálculo. Mira, o sea, él ya tuvo un cálculo, lo eliminó por qué método. Pregunta, ¿podrá volver a tener otro cálculo? Sí. En un año su posibilidad subió a 17%. En 5 años subió a 40%. En 10 años observen cómo su posibilidad subió a 60%. Traducción. Cada tiempo que pase va a subir el riesgo de tener otro cálculo. Es lo que significa. Teorías. Teorías que tratan de explicar este tema de los cálculos. Uno, teoría de la sobresaturación. Sobresaturación significa de que tengo una orina muy cargada y como está tan cargada esta orina, hace de que las moléculas se peguen y van formando piedras. Una posibilidad. Esa persona que toma poco líquido, esas personas que de pronto, sobre todo las mujeres aguantan la orina y hacen que la orina se quede acumulada, problema. Nucleación. Miren, esta piedra, miren cómo la han partido y se ve núcleos, como anillos concéntricos, uno tras otros. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Que todo parte como un núcleo. Y es más, en el centro encontraron coágulos, células epiteliales, piocitos, aminoácidos, orgánicos que actuaban a manera de pegamento, ¿sí? Y sobre este pegamento se fueron luego adhiriendo los cristales. Se calcula que el 2 a 10% justamente ese cálculo viene a ser esa matriz orgánica, como posibilidad. ¿Qué más dieron cuenta los investigadores? Habían pacientes con orinas sobresaturadas que no hacían cálculos, sobre todo mujeres, qué raro decía. Entonces pensaron, debe haber algo en la orina que impida la formación de cálculo, y ahí te apareció la teoría de los inhibidores de cristalización. La lista es larga, la lista. Pueden hacer esto, urumucoides, citrato, magnesio, fosfato, pero hablamos mucho del citrato.
¿Por qué? Porque se observó que el citrato está en grandes cantidades en las mujeres. Y tal vez sea una explicación de por qué las mujeres tienen menos cálculos que los hombres, porque tienen más citrato. Pero cuando la mujer pierde el citrato, no le da cálculo. Y la pregunta es, ¿cuándo pierde el citrato? Cuando tiene infecciones urinarias, porque los gérmenes se comen citrato. Y qué casualidad que el cálculo más frecuente en mujeres son los cálculos justamente infectivos, que vamos a hablar después de ellos. Y otra vez, la formación de cálculo depende mucho de pH y la temperatura. Casi la mayoría de estos cálculos que hablemos hoy día van a ser cálculos de pH ácido. ¿Cuáles son los síntomas? Y aquí. Los síntomas dependen mucho del tamaño, composición y la situación. Por ejemplo, la clínica más frecuente es que los cálculos sean asintomáticos. Asintomáticos. Claro, mencionamos era más frecuente, el 90-95%. Es lo más frecuente. Doctor, ¿por qué no le duele el cálculo? Porque son arenillas, son chiquititos, son pequeños. Ya después hablamos con el cólico nefrítico un poco amplio. La lumbalgia, se confunde con la lumbalgia mecánica, como un tema muscular, óseo, localizado, se confunde. Efectivamente, una lumbalgia, un dolor sordo que no es tan fuerte. Hematuria, puede ser macroscópica o microscópica con o sin dolor. Mira lo que acabo de decir. O sea, que puede darse el caso que un paciente tenga hematuria, dolor, así es, puede darse caso. Y tu repetición, repetición. O sea, de pronto el paciente lo que tiene son infecciones urinarias una y otra y otra. ¿Por qué? Porque los cálculos llaman infección. Cuidado, es muy frecuente esa clínica, sobre todo en mujeres. Si la piedra está en la parte alta del riñón, o sea, por el riñón o el uréter superior, el dolor es en el hipocondrio y fosa lumbar ipsilateral, del mismo lado. Si el cálculo está en tercio medio, me duele, la región lateral y la región lumbar ipsilateral, del mismo lado. Pero si el cálculo está acá abajo, cerca de vejiga, me duele la fosa ilíaca y el genital ipsilateral. O sea, este caballero diría, me duele la fosa ilíaca izquierda y el testículo izquierdo. Y si fuera mujer, ¿qué diría? Me duele la fosa ilíaca izquierda y me duele el labio izquierdo. O sea, observen cómo la posición del cálculo podría avanzarlo. Podría avanzar. Ahí está, muy bien. El cólico ser humano. Y la pregunta es ¿por qué? Peor que un par, ¿por qué, doctor? Este es riñón, este es uréter, vejiga. En este uréter se puede quedar atascado, atracado, inmovilizado una piedra. De tal manera, acuérdense que la luz ureteral dijimos que era una luz virtual. O sea que cuando se orina se dilata y entonces se vuelve a contraer. Entonces, la piedra lo primero que hace crea un aumento de la presión intraluminal mecánico. O sea, la piedra ocupa espacio y lo dilata, lo que estoy diciendo en pocas palabras. Y esto produce una UPO. ¿Qué es UPO? Uropatía obstructiva. O sea que me obstruye, y si me obstruye significa que la orina que se produce en el riñón ya no puede pasar porque hay una obstrucción. Por lo tanto, esa orina dilata como si fuera un globo y esto produce una hidronefrosis. Hidronefrosis. Esa hidronefrosis, que es la dilatación ureteral, hace que los nervios se distiendan y esto también produce dolor. Un tejido distendido a tensión duele. Además, la piedra, dijimos que era sólida, es una piedra. Por lo tanto, produce lesión de mucosa. Y si yo corto una mucosa, ¿qué hace? Sangra. Por eso que tengo el hematoma, tengo ese sangrado. Ajá. Si yo tengo un tejido cortado, es un tejido lesionado, por lo tanto, activa mi cascada inflamatoria, que es como se ve clínicamente como un edema, inflamación. Y si se edematiza, produce más uropatía obstructiva, lo cierra más. Y si a eso le suman el espasmo ureteral, hay medio de contracción. Observen que todo el mecanismo está diseñado para ajustar la piedra, para que no salga. Gran problema, ¿no? ¿Y cómo es el cólico renal? Bueno, este tienen que verlo, o sea, yo se lo puedo contar, pero el que lo ve nunca se olvida. Y quiere emergencia, ya cuando sean R1 internos, ahí van a ver cantidad de estos. Es un dolor típico abrupto, de pronto, intermitente, no encuentra posición, o sea, es un dolor que va y viene, el paciente se sienta, se agacha, se echa y no encuentra posición para mejorar. Da mucha diaforesia, de repente suda bastante. Miren qué interesante, dolor que lo despierta. Doctor, yo estaba durmiendo y pronto empezó el cólico y me despertó.
Ya, eso puede ser un cólico renal, cuidado. Intranquilidad psicomotora, sensación de que se va a morir. Cada vez que el cálculo se mueve 1 milímetro, el paciente dice que lo están cortando por dentro, por si acaso, y eso es real. Distensión abdominal y vómitos sin náuseas. O sea, esto ha confundido muchas veces a muchos de emergencia. ¿Con qué? Con cólico de vesícula. Imagínense que cálculo esté cubrite derecho. En la parte de arriba se confunde con vesícula, pues. Y he tenido pacientes que ya estaban a punto de operar de vesícula y al final era todo un cálculo renal. Es raro que difieren en esta etapa inicial y observe, la magnitud del cálculo no se asocia a la intensidad de dolor. O sea, no es porque sea más grande el elemento, más chiquito el elemento. No, y vamos a ver después por qué. Importantísimo saber qué cosa, el tamaño del cálculo, importantísimo. Con cualquier método de imagen, de pronto una ecografía, acá está, de pronto una urografía excretoria, que son rayos X, o de pronto una tomografía. ¿Me entiendes? Con cualquiera de ellos yo tengo que determinar el tamaño del cálculo. ¿Y por qué es importante saber el tamaño del cálculo? Porque en base a eso el tratamiento. Miren lo que pasa cuando yo no sé el tamaño del cálculo. Viene lo que se llama dolor incoercible. Doctor, ¿qué es eso? Un dolor que no cede con nada. Disculpen, llega la emergencia, ¿qué le dan? Diclofenaco, ketorolaco y todos los algo que se le ocurra. No cede el dolor. ¿Por qué? Porque usualmente ahí vienen los consejos de su médico. Y la primera causa de dolor incoercible es el médico. Doctor, no entiendo. Imagínense el caso, paciente mujer, 35 años, refiere que es su tercer episodio de cólico renal. Tercero, ya, y es igualito que les pasaba, un dolor lumbar, que le da náuseas, vómitos, la tira al suelo, está sudando, la despertó, no sé, con nada, entonces, ya, y ojo, mi papá tiene cálculos, los tuvo, mi mamá también, mi hermano también, mi tío también, mi tío, todo el mundo tiene cálculos, pues, obviamente el médico llega y pues, tiene cálculos. ¿Cuál es el error? Hasta ahí estamos bien. El error es, si tienes cálculo, toma bastante líquido. Error. Clásico, no sé por qué a todos se le ocurre lo mismo. Ojo, que eso mismo también se le ocurre al panadero, al portero, a todo el mundo se le ocurre lo mismo. Cálculo, toma bastante líquido. No, no y no. Porque la pregunta del millón es, ¿saben cuánto mide el cálculo? No. Si no saben el tamaño del cálculo, no pueden indicar ningún momento. Doctor, no entiendo, ¿por qué? Mira la lámina. Este uréter, dijimos en la clase teórica, la primera clase, que tiene un diámetro de 10 milímetros y tiene 3 puntos donde mide 5. O sea, si esto tiene un punto donde mide 5 y la piedra tiene 8, matemáticamente no va a pasar. Pero como ustedes le están dando líquido, tome líquido, y entonces no, y al no poder pasar esa obstrucción, eso es lo que es el cólico que no cede con nada. Ojo, eso se considera una iatrogenia. Cuando nos llegan a nuestro hospital esos pacientes que, doctor, fui a la posta y el doctorcito me dijo, tome bastante agua, y con eso hay un dolor que no sé, ya sé, ya esa historia clásica. ¿Dónde están sus exámenes? Ninguno, no dijo nada, porque así que no, como yo le conté, me dio tratamiento. Pucha. ¿Cuál es el tratamiento en esos casos? Hospitalizar y darle opiáceos, morfina, petidina. Ojo, literalmente me muerdo la lengua para no decir lo que pasó realmente, porque si yo digo, el doctor se equivocó, la doctorcita se equivocó, juicio, y le gana. Y le gana, les digo, le gana. Entonces, es importantísimo que cuando yo tengo un paciente que tengo sospecha de cálculo, hacer imágenes, no empezar tratamiento. Yo con mi paciente le digo, no tome mucho líquido hasta no ver las imágenes. Después yo decidiré qué es esa, pero en ese momento no, cuidado. Y es muy frecuente, lamentablemente, esto, por eso lo menciono. Miren, dependiendo del tamaño del cálculo es el tratamiento. Si el cálculo tiene menos, el 90% va a salir con tratamiento médico, o sea, líquidos. Ahí sí quita lo que quieren ustedes. Entre 6 a 7 milímetros, miren cómo se redujo a 50% la posibilidad de que salga con manejo médico. Más de 100 milímetros bajó a 20%. Y más de 10 es quirúrgico. Más de 10 es quirúrgico ya. Entonces, necesariamente. Ahora, mi problema está entre 6 y dolor.
Si no progresa, el cálculo se mantiene en su sitio, pasan los meses y no se mueve. Si hay mucha hidronefrosis, en esos casos lo manejo como quirúrgico, a pesar de ser pequeño. Ojo, miren, acá está, miren este cálculo grande, se llama cálculo coraliforme. ¿Por qué se llama coraliforme? Porque tiene forma de coral. Observen que adapta la forma de los cálices menores, cálices mayores. ¿Ves esos corales en el mar? Así es. Pregunta, el cálculo es más o menos, llega hasta 7, 8 centímetros. ¿Por qué no duele? ¿Y por qué este calculito chiquitito que está acá, que tiene 8 milímetros, duele? O sea, habría eso. Este cálculo grande, la ventaja que tiene es que permite que la orina, mientras no obstruya el paquete de orina, el paciente no tiene molestia, ningún dolor. Porque la orina pasa, pues, la orina está pasando. ¿Cuándo viene el problema? Cuando el cálculo obstruye y no deja pasar la orina. En este caso, como este cálculo chiquitito, tiene 8 milímetros, pero justo me tapona el ureter en el punto que mide 5. Ya, pues, no lo deja pasar, y ahí está todo el cólico que ustedes conocen. Entonces, acuérdense, no depende del tamaño, depende entonces de qué depende de la localización, donde esté el cálculo y de si produce o no una obstrucción ureteral. Viene el cálculo, ya sé que es chiquitito. ¿Qué hago, doctor? Ya, la ecografía me dice que tiene un cálculo excelente. Entonces, hidratación. Líquidos. ¿Cuánto es el líquido? 3 a 4 litros al día. ¿Cuánto es eso? Más o menos es un vaso cada hora. Considera que un vaso tiene 200 a 250 centímetros cúbicos de líquido. Antihispamónico, antiinflamatorios, solamente en el caso de que el paciente tuviera alguna molestia. Ejercicios livianos, de pronto moverse, saltarse, porque por gravedad la pierden cae. Frutas, verduras que tienen mucho citrato. Dijimos que el citrato era un inhibidor de cristalización, pero también el citrato me sirve a mí para hacer que el pH de la orina sea alcalino. ¿Y por qué es importante eso? Porque dijimos que la mayoría de cálculos son de pH ácido. Entonces, si es alcalino, alcalino con ácido, pH neutro. ¿Se da cuenta? Igual sale citrato de potasio, viene en el mercado. No debe haber infección urinaria ni estreñimiento. No. ¿Por qué? Estos dos producen atonía ureteral. ¿Qué es eso, doctor? Que los músculos se quedan lentos o no se mueven. Acuérdense que parte del mecanismo de poder botar una piedra es de que ese movimiento peristáltico expulse la piedra. Entonces, si yo lo bloqueo por algún motivo, simplemente va a disminuir la posibilidad de que la piedra salga. Importantísimo detalle. Doctor, me han dicho que puedo usar tansulosina, pero qué raro, tansulosina es un bloqueador alfa-adrenérgico y que lo toma mi abuelito para la próstata. Efectivamente, pero justamente se ha observado que si el cálculo está en tercio inferior lateral acá abajo, yo le puedo dar tansulosina, esto dilata y abre el meato ureteral, de tal manera que la piedra sale. Ojo, pregunta examen de residencia. Esto funciona así, solo sí, cuando el cálculo está tercio inferior ureteral o tercio distal también. No funciona si está pegado al riñón, o tercio proximal o tercio superior ureteral. Ahí no funciona la transulosina. Cuidado. Esto sí resáltenlo, márquenlo, pónganlo en negritas. Pregunta a cada rato examen de residencia y RENAM. Diga usted cuál es el cálculo renal más frecuente y es oxalato de calcio, se los digo. Viene a cada rato esa pregunta. Oxalato de calcio es el cálculo más frecuente. Ahora, dependiendo del tipo de cálculo es el tratamiento. Si el cálculo es de calcio, calciuria, tiene pH ácido, dijimos. Entonces, ¿qué es el tratamiento? De pronto, citrato de potasio, mencionamos citrato de potasio, alcaliniza, aparte que es un inhibidor de cristalización. Tiacídicos. Miren, los tiacídicos disminuyen la respuesta de un 20% significativo. ¿Cuáles son estos tiacídicos? Hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida. Ajá. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es que a nivel de turbo tal disminuye la reacción de sodio y aumenta la reacción de calcio. ¿Qué significa eso? El calcio que iba a salir en orina se vuelve a mi cuerpo, se reabsorbe. Entonces es una orina sin calcio y por lo tanto tiene menos posibilidad de formar cálculo. Un caso especial es cuando hay hiperparatiroidismo primario. Cuando hay hiperparatiroidismo primario,
primario, lo que pasa es que usualmente hay un nódulo en la glándula paratiroides. Y si usted una paratiroides, es la hormona paratiroidea. Esta hormona paratiroidea lo que hace es que aumenta la reabsorción a nivel óseo del calcio. Por lo tanto, el paciente tendría hipercalcemia, aumenta el calcio en sangre, y por lo tanto tendría hipercalciuria, porque se trata de eliminar por orina. ¿Cuál es el tratamiento de estos casos? Es simplemente cirugía del adenoma, y se acabó el problema. Es una solución más fácil. Diatesis gotosa. Miren cómo se ve el microscopio estos cálculos, se ven como si fueran rombos. ¿Ya? Ese cálculo de ácido úrico, pH ácido menor de 5.5. Acá usualmente hay una historia clínica personal, ¿sí? Puedo tener el ácido úrico sérico, por lo tanto es el diatesis gotosa, cuando tengo el ácido úrico sérico, y hay usualmente historia de consumo de proteínas, sobre todo tipo animal. Tratamiento, citrato de potasio otra vez y alopurinol. En esos casos se puede dar. Cálculo de cistina, observen la forma, este es el microscopio común, es como si fuera un hexágono, así se ve el microscopio común, se fueran hexágonos. Es un cálculo raro, 1 a 2% de los cálculos. O sea, ¿y por qué se forma, doctor? Por alteración del metabolismo de aminoácidos dibásicos. O sea, cistina, ornitina, lisina, arginina. A la cabeza cistina, ¿por qué? Porque cistina produce precipitación. O sea, en la clínica, porque si he dicho que es un cálculo de tipo metabólico, significa que este es un problema que hace en niños, el metabolismo se da inmediatamente. O sea, entonces pregunta examen de residencia, ¿el cálculo urinario más frecuente en niños es cistina? Y tengo otra pregunta. Otra pregunta clásica. Cistina es uno de los cálculos más duros que existe. Tan duro que usualmente la litotripsia extracopórea por onda de choque no lo rompe. Repito, porque dice, doctor, usted no dijo, te lo vuelvo a repetir. El cálculo que más fácil se rompe con, disculpe, que más difícil, o sea, que no se puede romper con litotripsia es cistina. Opción de tratamiento, disminución de carne, de pollo, porque tiene mucha metionina que es precursor de cistina, correcto. Dijimos que todos los cálculos que íbamos a hablar de pH ácido, así es, por lo tanto la estrategia será alcalinizar para que se disuelva. ¿Lo que alcaliniza, doctor? Bicarbonato de sodio, citrato de potasio, acetazolamida, y acá sí viene lo interesante. Tiopronina, depenicilina, alfa-mecatropropiniglicina, los tres son utilizados solamente en cálculo de cistina y nada más que cistina. Por eso es que vienen las preguntas de examen. Residencia y les he visto. ¿Cómo venía la pregunta? Paciente mujer, así miren, paciente mujer, 80 años, ¿está bien? Cuyo tratamiento de su cálculo renal fue de penicillamina. Menciona usted la composición química del cálculo. A, oxalato de cistina. D, por favor, de respuesta, cistina. Acuérdense, porque tiopronina, repito, de penicillamina, alfa-mecatropropiniglicina, solo se utiliza en cistina y nada más que cistina. Este cálculo sí, es totalmente diferente a todo lo que hemos hablado hasta ahora. Primero, su pH es alcalino, ¿bien? Un pH alcalino. Doctor, ¿y por qué A? Porque tiene amonio en la orina. Otra pregunta, ¿y por qué? ¿Cómo que alguien tiene amonio? Les explico. La urea, que normalmente existe en la orina, es metabolizada por gérmenes. Si un germen lisa la urea, se llama germen urealítico. Repito, si un germen se come, pues metaboliza, fagocita la urea, se llama germen urealítico. El producto de esa alimentación se llama amonio, y es el amonio el que hace el pH alcalino. ¿Están de acuerdo? Ahora, doctor, usted mencionó gérmenes, sí. ¿Qué germen? La lista es larga, no se imaginan. Pero a la cabeza está Proteus mirabilis. Repito, Proteus mirabilis. Es el germen más frecuente, pregunta examen a cada rato. Entonces, el germen más frecuente que puede hacer esto es Proteus mirabilis. ¿Es el único? No. Escherichia coli, Citrobacter, Pseudomonas, Klebsiella. La lista es larga de gérmenes que podemos.
Miren cómo se ve el microscopio, como si fueran rectángulos. Muchos dicen que son como si fueran cajas de ataúd. Bueno, cada uno lo ve a su manera. Esto se ve en microscopio simple. También llamado cálculo infectado de estrubita, carota patita o fosfato amónico magnésico. Repito, fosfato amónico magnésico. Todos son sinónimos. No se aconseja la observación porque tiene mucha inmortalidad. Se puede fosfato de magnesio, hidroxinio, pero acá, otra vez, lo que viene acá te pregunta, ¿cuál es? Ácido aceto hidroxámico. Ácido aceto hidroxámico. Eso es específico y solo para cálculos infectivos. Nada más. Por eso es que también vienen preguntas exámenes. Paciente varón, 50 años, que refiere cálculo renal, cuyo tratamiento fue con ácido hidroxámico. El cálculo era A, fosfato amónico magnésico, D, citina, respuesta, fosfato amónico magnésico. Ya está. Doctor, si usted habla de infección, use antibióticos. Los antibióticos tienen mala relación al cálculo, por tanto, no lo utilizamos en esa fase ya formado ya. Miren este cálculo, es un cálculo coraliforme. Yo le dije que tiene la forma de los cálices B, de que tiene la forma de los cálices mayores, esta es la forma de la pelvis renal y esta es la forma del uréter. Este mide 6 centímetros. Cuando hablamos de cálculos, es cierto que el cálculo reforme tiene muchas composiciones químicas, puede ser fosfato amónico magnésico, incluso hasta ácido úrico, pero, lo más frecuente es que un cálculo coraliforme sea un cálculo de fosfato amónico magnésico. Tan frecuente esa relación que inclusive en los exámenes de NAN y residencia, cuando ustedes le hablan de cálculo coraliforme, disculpe, se cortó. Aún en los exámenes de NAN y residencia se toman como sinónimos cálculo infectado o fosfato amónico magnésico como cálculo coraliforme. Ojo, ya le digo, ahorita el examen de residencia que está cerca para usted, residencia de NAN, le van a hablar cuando hablen de cálculo infectado sinónimo de fosfato amónico magnésico. Sigamos. Ella, no le pongo para que se relaje, fue una modelo brasileña. ¿Y por qué me interesa traerla? Porque ella tuvo cálculos, pero el germen que se puso gracias, no fue Proteus mirabilis, no fue Pseudomonas aeruginosa. Y si ustedes saben, la Pseudomonas es un germen que da muchas complicaciones. En ella le produjo una neumonía, una endocarditis, una pielonefritis. Dos o más órganos afectados, hablamos de sepsis, puso lesiones vasculares periféricas, manos y pies. Lamentablemente, a pesar de todo, se le amputó la mano y piel, ella murió. Moraleja, ¿cuál es la moraleja? Si tengo un cálculo, que el cálculo está ahí, ya, sáquenlo. Den el líquido, y doctor, no me acuerdo el manejo, y llévelo al urólogo. Cuidado, no hace que se meta una pseudomona y la cosa se complicó. Y ojo, hubo un caso parecido en Perú no hace mucho, que sobrevivió a la paciente, pero igual le amputaron la mano y los pies. Manejo quirúrgico de los cálculos. Si fracasó la litoltripsia, fracasó en los métodos endoscópicos, el tratamiento es cirugía abierta. Ojo, el tratamiento actualizado. Y eso está en las guías también. ¿Cuándo se indica la paroscopía? Cuando el cálculo está en uréter tercio superior o tercio medio. En esos solo casos se indica la paroscopía. Cuando una ureterorenoscopía, observe, acá tengo dos posibilidades. Este equipo que estoy señalando es el equipo rígido, que tienen casi todos los hospitales del Perú. Ese equipo entra hasta vejiga y tercio inferior ureteral, nada más. No se va tan alto. ¿Por qué, doctor? Porque el uréter es curvo, tiene curvaturas. Entonces fácilmente uno lo puede perforar. Clásico error de R3 de urología. Entonces, cuidado. Ahora, si tengo un equipo flexible como este que está acá, miren cómo se adapta a todas las curvaturas. Se adapta a todas las curvaturas. Este equipo que está acá sería lo ideal. Problema, el equipo flexible es un equipo descartable. Descartable.
Usualmente cuesta $50.000 para usar 20 veces, después la vez 21 lo botas y compras uno nuevo. O, justo antes de la cuarentena, apareció uno chino que costaba 6.000 soles para cada vez que, o sea, una vez que utilizas 6.000 soles, después lo descartas, ese equipo. ¿Ya? Pero lo bueno es que entra, una vez que está dentro del cuerpo, agarra la piedra con una pinza, lo puede sacar, o agarra con una especie de camiseta, como una especie de red que lo envuelve, o haces también litotripsia intracorpórea. Este es un cable que pega la piedra y la rompe. Y ahí falta la cuarta posibilidad, que es el uso del láser, que también utilizamos. Entonces, todo eso se puede hacer por vía endoscópica. Nefrolitotomía percutánea. Es ondas de choque, disculpe, es el equipo que va directamente al riñón por región lumbar. ¿Ve? Requiere un sistema de arco en C para ver dónde voy a meter la aguja. ¿Ve? Meto la aguja y entro. ¿Cuándo se indica? Cálculo que tienen arriba, en riñón o uréter superior. Aquí puedo indicar la técnica sándwich. ¿Qué es la técnica sándwich? Es la mezcla de nefrolitotomía percutánea más litotripsis tracopórea por onda de choque. O sea, con este procedimiento rompo los cálculos más grandes y los más chiquitos le hago litotripsis tracopórea. ¿Cuándo se indica técnica sándwich? Cuando el cálculo es coraliforme. Si el cálculo es coraliforme, se indica esta técnica sándwich, por si acaso, en esos casos. Pero me parece que acá está lo que está. Litotripsis tracopórea por onda de choque. ¿Qué es eso? Más del 95% de los tratamientos quirúrgicos se hace este procedimiento. Son ondas acústicas supersónicas pulsadas por presión entre 500 y 1500 bar que focalizan el cálculo quebrando por ser no elástico. Doctor, no entendí. Esto es simplemente ley de inercia. Imagínense que tengo un carro malogrado y ustedes lo quieren empujar. Al comienzo no es fácil. Hacen fuerza, empujan el carro hasta que empieza a moverse y ya. Pero una vez que se mueve, fácil. ¿Por qué, doctor, entonces no se podía al comienzo? Por ley de inercia. Todo cuerpo tiende a estar en su estado de reposo. Entonces, para moverlo tengo que luchar contra él. ¿Estamos de acuerdo? En esto se basa también este principio. Le mando una onda sonora a la piedra, pero la piedra no quiere mover. Entonces ahí esa fuerza de no me quiero mover y tú me mueves. Eso es lo que quiebra la piedra. ¿Por ser qué? Por ser no elástica. Porque eso explica también por qué si la onda pasa por mis músculos, se lo da subcutáneo, el riñón, ¿por qué no lo destruye? Porque es móvil. Les explico. Si hubiera un terremoto y un edificio se cae, se cayó porque es un edificio. No, se cayó porque es rígido. Movimiento, el edificio no se quiere mover, pues es que se quiebra. Y se quiebra porque es rígido. En cambio, el arbolito que está en el jardín también se mueve, pero es flexible. Se mueve izquierda, derecha, se mueve, pero no se rompe. No se quiebra por ser elástico. O sea, cuando un tejido es elástico no hay problema. El problema es cuando el tejido es rígido, en este caso la piedra. Eso explica por qué la litotripsia actúa en estos casos. Miren acá, tengo este sistema es un arco en C, este arco en C este que trae rayos X para ubicar la piedra. Este es un sistema de parábola para lanzar las ondas. Ojo, estas ondas tienen una penetración de 13 a 15 centímetros. Por lo tanto, en personas que son gorditas o tienen panículo adiposo de 10 centímetros a más, ya no se hace litotripsia. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son las indicaciones para hacer litotripsia corpórea? Son 3. Panículo adiposo que no sea más de 10 centímetros, ojo, 10 centímetros. Doctor, ¿pero qué va a tener 10 centímetros de gordura? Si se han ido a Estados Unidos, han visitado Gringolandia, han visto que la gente tiene 1,80 m, pero también tiene, no se imaginan, 150, 200 kilos de gordura. O sea, es inmenso. Hay gente que tiene panículo adiposo de 20 centímetros de panículo adiposo. ¿Se imaginan eso? Bueno, estas ondas penetran solamente 13 a 15. Pues ya se determinó de que cuando tengo un paciente, no debe ser de panículo adiposo mayor de 10 centímetros. 1, 2. El cálculo debe de medir máximo 2 centímetros, o sea, 20 milímetros. Más de eso tampoco se aconseja. Y 3. Debe tener una dureza menor de 1000 unidades Hansfield. Se escribe H-U-N-S, Huns, Field, como dieta Field, Field, F-I-E-L-D, Field.
Bueno, eso me indica dureza. Entonces, para hacer litotripsia tiene que tener menos de 1000. Si más de 1000, no lo rompe tampoco. Entonces, pregunta examen. ¿Cuál es el cálculo que no se rompe con litotripsia y tracopona con el choque? Cistina. Pero una pregunta, ¿qué más fácil se rompe? Fosfato amónico magnésico. Es el que más fácil se rompe. Es una galleta. Ustedes la agarran, un poquito de presión y ya la destrozaron. Es una galleta, más fácil. Es un procedimiento ambulatorio, fragmenta los cálculos, es que tiene menos complicaciones, así porque vete a su casa, no se hospitaliza siquiera. Contraindicado, obstruccionista, claro, si yo tengo una estrechez ureteral abajo y rompo el cálculo arriba, ¿dónde va a salir el cálculo? No puede salir la arenilla, todo lo que rompa no puede salir, tiene que estar soltado primero. Infecciones, no puede estar en pierna apendicitis, se puede infectar más porque dijimos que los cálculos tienen gérmenes, los puedo liberar. Coagulopatías, a pesar de ser un procedimiento que rompe la piedra, cuando la piedra se golpea puede estallar, y esa estallada golpea las paredes del riñón. Al golpear las paredes podría sangrar, pero es un sangrado mínimo, como la de carne que dura 24 a 32 horas mínimo. Pero si yo tengo coagulopatía, por ejemplo, es un paciente que está tomando warfarina, que está tomando aspirina, clásico ahora, ¿no? Tienen dolor, ya aspiró todo el mundo, mayores. Ya, esos pacientes me alteran la coagulación. Ese paciente podría ser hitotripsia y de pronto sangrar y sangrar. Cuidado, cuidado con ellos. Embarazo jamás en embarazadas, jamás, jamás, y calcificaciones aórticas y renales. ¿Por qué? Si yo tuviera una calcificación en la arteria renal y con la hitotripsia la rompí con la sonda de choque, podría viajar por sangre. O sea, se comporta como un émbolo y dependiendo de dónde atraque, hacer un ATV, un infarto, pues eso se puede complicar la cosa. Cuidado. ¿Hasta hay alguna pregunta para entrar al tema de fondo, que es difusión sexual eréctil, que a muchos les encanta? Bueno, no habiendo preguntas, pasamos al tema de fondo. ¿Qué es la disfunción sexual eréctil? Consistente o recurrente incapacidad de un hombre para conseguir y o mantener una erección peniana suficiente para el adecuado desempeño sexual. Doctor, ¿y para qué me sirve una definición así tan larga? Ojo, 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 miren, pregunta examen. Viene un paciente y me dice, doctor, yo soy estudiante de medicina, estoy llevando el curso de urología vía virtual, y el día de ayer estuve con mi pareja y no me erecté. ¿Tengo difusión eréctil? No. ¿Por qué? Porque dice que tiene que ser consistente o recurrente. Se calcula que todo hombre en algún momento de su vida tiene un episodio de no erección. Ojo. Y es un tema anecdótico, un tema pasajero, o sea que no se considera difusión eréctil, por si acaso. De pronto estuvo estresado, tuvo mucha clase virtual, muchas tareas, muchos exámenes y no se erectó, pues. Ahora miren el otro caso. Doctor, yo con mi pareja penetro bien, pero en plena relación se baja la erección. Y siempre pasa eso. ¿Es difusión eréctil? Sí. Doctor, pero penetré, está bien, pero no pudiste mantenerlo. Acá está, no puede mantener la erección. Y si no puede mantener la erección, ajá, entonces se considera difusión eréctil. Entonces miren cómo la definición ayuda mucho en estos casos. Funciona mal. Miren, este es un pene, lo hemos cortado por la mitad y miren acá. Estos espacios que están en el cuerpo cavernoso se llaman lagunas del cuerpo cavernoso. Estas lagunas del cuerpo cavernoso, observen que en esta fase están dilatadas. Están dilatadas, ¿por qué? Porque están llenas de sangre. Entonces, ¿y cuándo se llenan de sangre? Miren acá. Lo interesante de estas lagunas es que están tapizadas por endotelio. Ojo, repito, están tapizadas por endotelio. No por el epitelio que ustedes tienen en la piel, en la mano, en los brazos, en el pie. No, ese es epitelio, no. Endotelio. Es lo mismo que tapiza los vasos, las arterias, el corazón. O sea, cualquier cosa que lesione endotelio lesiona función peniana. Eso lo significa. Algo más. Observen, mira acá está abierto y acá está cerrado. Porque esas lagunas del cuerpo cavernoso tapizadas por endotelio, encima de ellas hay músculo liso, contraído en este caso. O sea, cuando un hombre está en flacidez, como en este caso, los músculos lisos que rodean las lagunas se contraen.
Acá no, se contrae. Si me contraigo significa que tengo menos sangre. Y si tengo menos sangre, está flácido. Ahora, cuando ese músculo liso se relaja, el músculo se relaja, permite que estas lagunas se dilaten. Por lo tanto, hay una erección. Entonces, observen que el tema erección depende en realidad de los músculos lisos, de si están relajados o contraídos. Ajá. Si hasta ahí se comprendió, entonces yo sé que a ustedes les encanta la parte bioquímica del asunto y explicaremos desde el punto de vista bioquímico. En este momento, esto que está acá representa el músculo liso, está acá. Y aquí tenemos las células endoteliales y las células nerviosas. Ojo, nerviosas, NAN. ¿Qué diga NAN? No adrenérgicas, no colinérgicas. Cualquiera de los dos, tanto el endotelio como estas células neurológicas, neuronas, liberan óxido nítrico, que en estos momentos actúa como un neurotransmisor. Ojo, doctor es un gas, sí, pero que actúa como un neurotransmisor. Este óxido nítrico entra a la célula muscular lisa, ¿y qué pasa en ese momento? Activa la guanilclasa. Si termina en asa, es una enzima, ¿está bien? Que actúa sobre un sustrato. ¿Cuál es el sustrato? GTP, guaniltrifosfato. Este guaniltrifosfato, por el efecto de la guanilciclasa, se convierte en GMP cíclico, que a su vez es activado por una proteincinasa. ¿Qué es lo que hace la proteincinasa? Abre los canales de calcio. O sea, las puertas que permiten que el calcio salga de la célula hacia afuera. Por lo tanto, si el calcio salió hacia afuera, es un músculo sin calcio. Y un músculo sin calcio se vuelve flácido. Ajá, ahí está la explicación. Entonces, por eso que se vuelve. Entonces, si pasa eso. Ahora, como nadie va a estar erecto permanentemente toda la vida, tiene que haber un mecanismo de corte de la erección. ¿Y cuál es? Que el GMP cíclico, por acción de la fosfodiesterasa 5, pasa a 5-GMP, que ya no tiene capacidad de abrir los canales de calcio. Ajá, acá está el mecanismo de control, feedback o retroalimentación negativa. ¿Quién es? La fosfodiesterasa 5. Doctor, ¿y es la única vía metabólica conocida? No. Hemos hablado de la vía de la guanil ciclasa, ya hemos hablado, pero existe otra vía, la vía de la adenil ciclasa, cuyo sustrato es ATP, adenosín-trifosfato, ajá, y cuya enzima y cuyo neurotransmisor oxidolítico de no prostaglandina tipo E1. Entonces tenemos dos vías conocidas para producir una erección. Entonces, en el ser humano, y sobre todo en el hombre, el cerebro es su principal órgano sexual, ¿se acuerdan que mencionamos? Y el hombre es muy visual, todo entra por los ojos, por lo tanto tiene estímulo sexual, se transmite por vías neurológicas, llega al pene, en el pene activa tanto la vía de la adeniciclasa o guanidiciclasa, los dos, es la relajación de los músculos lisos del cuerpo carnoso por la erección. Basta que yo corte cualquier punto de todo esto y ya no, y corto la erección, por si acaso. Entonces, algo pasó, ¿verdad? Ya, ya. Entonces, esto me permite hablar de las causas orgánicas de la disfunción eréctil. Vasculares. Si yo lesiono endotelio, lesiono la función peniana. O sea, por ejemplo, una arteriosclerosis, ya va a haber problemas. Neurogénica. Cualquier cosa que corte la señal del cerebro al pene debe producir problema. Entonces, una meningitis, un traumatismo vertebromedular, una encefalitis, una mielitis me puede producir problemas. Hormonal. Todas las endocrinopatías producen disfunción eréctil. Todas. Pero pregunta examen, ¿cuál es la principal? Diabetes mellitus. Pan de cada día. Diabetes mellitus es la disfunción, el problema hormonal que produce más disfunción eréctil. Medicamentos. Dentro de medicamentos, la lista es bien larga. No se imagina. Hemos tenido pacientes, ahora lo más frecuente, de pronto antiandrógenos, de pronto ansiolíticos, ajá, antidepresivos hemos tenido. Pero ojo, no es solamente eso. Yo he tenido pacientes que toman ranitidina para gastritis y que tienen problemas. He tenido pacientes que toman AINES, antiinflamatorios esteroideos, y tienen problemas. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Cuando un paciente dice, doctor, desde que usted me dejó esta pastilla para la presión, yo no me erecto. ¿Tendrá la nifedipina tener alguna cosa? Sí. Echen la culpa, es la nifedipina. ¿Se dan cuenta? O sea, sí es.
Entonces, entonces la moraleja es, si yo estoy dando un medicamento y después de que tome este medicamento tengo problema de erección, efectivamente esa es la causa. Por lo tanto, cámbienla y rótenla por otra. Cosas psicógenas. La depresión. Yo no sé si me deprimo porque no me erecto o no me erecto porque estoy deprimido. O los dos. Por eso es que hay que ir de la mano muchas veces con un psicólogo, un psiquiatra. Ansiedad de desempeño. Somos una cultura machista, doble moral. Doctor, Todos son tarzanes, doctor, ¿no? ¿qué es ¿Sí? erección? ¿Qué es erección? Erec- Disculpe. Erección es cuando el pene logra todo su tamaño, ante un estímulo sexual, se pone duro, turgente, rígido, para un coito, para una penetración sexual. Eso es erección. ¿Es patológico? No, es normal. Es Ay, fisiológico. no. O sea, cuando hemos hablado, disculpa, Rito, y está bien la pregunta porque ya iba a seguir avanzando. Cuando un hombre, y acá está, acá está, en el pene flácido, cualquier hombre que está ahorita está escuchando la clase está flácido, hasta así, ahorita. Las lagunas del cuerpo cavernoso están contenidas. Cuando este pene se llena de sangre, se pone rígido y esa rigidez hace que ponga duro el pene. El término médico es turgente, no digo duro, digo turgente, de tal manera que puede penetrar a la mujer y terminar un coito, hasta terminar la eyaculación. ¿Cuál es el fin? Tener hijos, ¿no? Y obviamente el placer sexual. Entonces, esa rigidez se llama erección. Entonces el hombre se ha erectado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está satisfecho de la pregunta? ¿Se Doctor, entendió? ¿Ah? ¿Aló? doctor, ¿Sí? sí. ¿Se entendió? Ya, listo, continuamos. Sí, Entonces, doctor, el hombre en sí. este caso, ya, y es normal por si acaso. Ahora, lo anormal, justamente la disfunción, es cuando no se erecta. Imagínate que está con su pareja, está casado, primer día recién casado, y no se erectó. No logró que el pene estuviera rígido, por lo tanto no puede tener relaciones sexuales, por lo tanto no puede eyacular, por lo tanto no puede tener hijos. Gran problema. Y ojo, que es motivo de consulta y muy frecuente, y vamos a ver por qué. Entonces, volvamos a la lámina anterior. Entonces, el hombre, hablamos de la ansiedad de desempeño. La cultura, nosotros somos latinos, es una cultura machista. Por lo tanto, significa que todos se creen Tarzán. Todos son su... No, siempre que está directo y que la mujer grite, disfrute. Bueno, eso hace que el hombre entre ya con cosas prejuzgadas, ansioso. Y aunque no lo crean, eso baja la erección. Problemas relacionales, problemas de pareja. De pronto, ella lo engañó, que es lo más frecuente que hemos visto, y él la perdonó. Pero cuando van a estar juntos, tienen relaciones, él no se erecta. ¿Por qué? Porque es una manera muy subconsciente de castigarla. También observa eso. Problemas psicosociales. ¿Qué significa? Problemas del entorno. De pronto me jalaron en la clase de urología, no tengo relaciones. De pronto me jubilé. De pronto con el coronavirus me botaron del trabajo, no tengo plata, no tengo ingresos. Entonces eso obviamente te trastornos. De pronto murió un familiar, murió mi papá, murió mi mamá, no tengo ganas de tener relaciones, ¿me entiendes? O sea, el entorno influye. Y el estrés, el estrés. Doctor, a ver, hay una pregunta clásica. Dígame cómo el estrés o la ansiedad producen que no me erecte. No entiendo. Les digo, cuando un hombre está estresado, lo que libera es adrenalina. Activa el sistema simpático. Y eso corta la erección. Es una manera muy fácil de demostrarlo. Imagínense que hubiéramos estado en una clase regular todos, estamos en la universidad, estamos en el último piso arriba, quinto piso, y es un terremoto. Pregunta, ¿cuántos bajan en erección? Ninguno. Ninguno. Bajan así es. ¿Por qué? Porque la única manera de producir una fractura de pene es cuando está en erección. Doctor, está hablando de fractura de pene. Si el pene no tiene huesos, es cierto, no tiene huesos, pero con esto duro se puede quebrar, se puede romper, se puede partir en dos. Un momento, no corten
Ya, disculpen, una emergencia. Ya, entonces le decía de que cómo demostramos esto fácilmente. Si hubiera un terremoto, todo el mundo sale corriendo, alguien se cayó, todos salen en flacidez, porque si salía en erección y alguien se cae y se golpea el pene, lo podría fracturar, lo podría romper. Está tanta presión de pene que está esa rigidez que puede fácilmente fracturarse. Eso podría pasar. Por eso que ante un estrés, el mecanismo de defensa del cuerpo es que no haya erección. Pero ojo, si la persona está estresada por otros motivos, tengo examen, estoy mal, eso hace de que lamentablemente tampoco se erecte. Y eso explica la parte psicológica. Actualmente se habla que hay una mezcla tanto de psicógeno como orgánico, por si acaso. Y observe, hipertensión, cardiopatía, aterosclerosis, tabaco, diabetes, todos producen disfunción endotelial. Disfunción oxidativa con todo el endotelio que produce la final disfunción eréctil. Y miren, qué casualidad, son los mismos factores de riesgo de un infarto de miocardio agudo. Claro, hemos dicho, todo lo que lesiona endotelio, obviamente afecta a función peniana, pero no el pene, está en el corazón, está en el endocardio, está en los vasos, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que se afecta uno del otro, hay esa relación. En el año 95 había 152 millones de hombres con difusión en todo el mundo. Se calcula que para el año 2025 van a haber 322 millones de hombres con difusión eréctil. Y en un detalle, aumenta con la edad. No es una relación directa así de que haya más edad, menos erección, más difusión eréctil. No. Lo que pasa es que se ha observado en el tiempo que a más edad hay más comorbilidades. Este señor cuando tenía 40 años, fácil, pues 40 años no tengo problema. 50 años, bueno, soy vida sedentaria, yo soy médico, ya trabajo como asistente, ¿no? Ya estoy tranquilo, ya bueno, pues ya tengo colesterol elevado. De pronto tengo 55 años, ya tengo hipertensión arterial, más colesterol elevado. Tengo 60, 55, ya tengo hipertensión, colesterol elevado y aparte tengo una diabetes. O sea, a más años pase, más enfermedades. Y es la sumatoria de enfermedades lo que finalmente me lleva a disfunción eréctil. Eso es lo que está pensando. Ya tengo la clínica, ya me contó. ¿Le pido exámenes? Sí. ¿Por qué? Ojo, muchos médicos cayeron en la facilidad de, ya, viene porque no es erecta, le doy su pastita azul. Cuidado, muchos diabéticos han debutado con problema de erección, por lo tanto tengo que hacer una glucosa en sangre, tengo que hacer creatinina, perfil lipídico, como he dicho que la aterosclerosis y la grasa puede afectar. Y mire que aquí pongo perfil hormonal mínimo con asterisco, testosterona y prolactina, ¿por qué? Si ustedes leen las guías de Estados Unidos y Europa, todos le piden eso. Si leen la guía de Argentina, leen la guía de Brasil, ¿sí? Todas las latinoamericanas, no le piden. Doctor, ¿por qué? No entiendo. Porque somos diferentes caracteres. Eso tiene que relación con la libido. Si tengo un paciente que viene, doctor, no tengo relaciones, pero tampoco tengo ganas, ajá, hay problema de libido. Ahí sí le pido estas pruebas. Doctor, viene el paciente, no me erecto, pero yo tengo ganas. O sea, tiene ganas, o sea, tiene líbido, pero no es erecto. Entonces, significa que esto debe estar normal. ¿Se dan cuenta? Por eso es que depende mucho del criterio médico pedir esas pruebas. Doctor, yo soy el académico de mi clase, necesito más pruebas. Muy bien. Le pide LH, hormona luteinizante, presión ligada de andrógeno, todo, y tiene testosterona. Y cosa completa toda la batería endocrinológica. Le puedo hacer una prueba de Rigiscan o tumescencia nocturna. ¿Qué es eso? Es una maquinita que se pone en el muslo, tiene dos anillos, uno que pone en la base del pene y otro que en el glande, el cobrando prepucial. ¿Y qué cosa mide? Mide si el pene se erectó durante la noche. Doctor, no entiendo. Todo hombre en la noche durmiendo se erecta 3 a 5 veces. El pene se pone duro 3 a 5 veces. ¿Por qué, doctor? Porque el pene requiere oxigenarse. El pene flácido tiene mucho pH ácido. Por lo tanto, necesita recambio de sangre. Y ese recambio se logra justamente con la erección. Por eso es que todo hombre se erecta 3 a 5 veces a la noche. Si eso es cierto, ¿para qué me sirve esta maquinita? Porque me va a detectar si hay esas erecciones. Esto me sirve para ver si el problema de disfunción eréctil es psicógeno u orgánico. Hay casos en los cuales no es tan fácil diferenciarlos. Entonces, le pongo una maquinita. Si el pene se erectó en la noche,
significa que el problema es psicógeno. ¿Por qué? Pues es erecta. O sea, el cuerpo sí funciona. Él dice que no es erecta, entonces es psicógeno. Ahora, si el pene no se erectó en la noche, significa que el problema es orgánico, porque aún durmiendo se erecta. Para eso me sirve, para hacer esa diferenciación. En el año 1998 aparece Viagra, sildenafilo, todo un boom a nivel mundial. Sin embargo, la FDA reportó 4 casos de muerte. Eso llevó a muchos estudios a investigar si el Viagra mataba o no. Y hasta ahora hay gente que tiene miedo a tomar la pastilla y si me mata, si me da problema de corazón. Les digo, se demuestra que el Viagra es un tema ejercicio físico. O sea, se considera el acto sexual como un ejercicio físico, como correr. Imagínense que tuviera un señor, 70 años, me dice que no tiene relaciones de muchos años y quiere probar la pastillita. Es como dijera, corra a su calle, denle la vuelta a la cuadra. Y van a ver que ni bien está empezando, a 50 metros está, ya le falta el aire. Significa que en realidad es su capacidad física el problema, no es la pastilla. Y eso pasó. Entonces, la pregunta es, doctor, viene a mi consultorio, yo soy médico, tengo mi título, tengo mi cartón, viene un paciente que dice, doctor, deme esa pastillita. ¿Así le doy nomás? No. Aparte de todas las pruebas de glucosa que hemos hecho, sería hacerle una evaluación cardiológica. Eso es un tema médico legal, esto me protege. Entonces, miren cómo es la evaluación. Si el paciente no tiene ninguna enfermedad cardiovascular, menos de 50 años, menos un factor de riesgo, de tratamiento, cualquier tratamiento, no solamente pastillas, cualquier tratamiento. El paciente tiene una enfermedad cardiovascular grado 1 o 2, o tiene más de 50 años, o más de 2 factores de riesgo. De pronto, ¿a qué me llamo factor de riesgo? Ya mencionamos anteriormente. Es fumador y es hipertenso. O es sedentario y tiene glucosa elevada. ¿Está bien? O tiene colesterol elevado y a la vez es fumador. Entonces, mezclen como quieran, 2 factores de riesgo. Y o síntomas cardiovasculares, cuando camino, cuando subo a la escalera, me agoto, no puedo aguantar, subir de mitad de la escalera, estoy descansando, ya. Ese paciente tiene que ir a prueba de esfuerzo. ¿Qué es la prueba de esfuerzo? Es lo que el cardiólogo le dice, suba a la silla, le pone y empieza a correr la silla, ¿no? Y eso lo mide en METs. Si el paciente sale mayor de 6 de consumo calórico, de oxígeno y energía, no requiere mayor evaluación. Cualquier tratamiento empieza. El paciente tiene menos o igual a 6 METs, ojo, o igual hemos dicho, significa que este paciente no le dé ningún tratamiento. Se les muere en pleno coito. Esos son los que están en el periódico, se murió con chica, estando en hostal, ya, esos son los que aparecen. Menor o igual a 6 meses. Y si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, grado 3 o 4, ningún tratamiento de frente al cardiólogo. No le hay nada, se le va a morir en pleno coito. Cuidado. Entonces, ¿qué le puedo ofrecer al paciente como tratamiento? Uno, modificar estilo de vida, no fumar. Se ha visto que fumando 2 cigarrillos antes del coito disminuye de manera significativa la erección. Cuidado. Limitar o evitar el alcohol. Limitar o evitar el alcohol, o sea, no tomar alcohol, doctor, pero yo me doy cuenta que cuando tomo un par de vasitos me voy mejor, claro. Sabemos que el alcohol desinhibe, es correcto, pero 2 cajas ya no, pues, y ahí hay problemas. Dieta saludable, hemos hablado mucho del endotelio. Si yo tengo un endotelio limpio, excelente, o sea, un endotelio sin grasa. Entonces aquí va a ser de fruta, verdura, ensalada, excelente. Ejercicio regular. Esto es lo que menos entienden los pacientes. Cuando yo tengo mi consulta paciente le digo, haga ejercicio. Doctor, a ver, explíqueme. Yo vengo porque no me dice que usted me manda a hacer ejercicio. Les tengo que explicar. Si usted mejora su sistema cardiovascular y todo el endotelio de su cuerpo, mejora la función peniana. Así de simple. Por lo tanto, se recomienda que activa. Y ojo, regular. El peruano, en Perú, ejercicio es fútbol, por si acaso. En Perú, o sea, no estamos en Europa, no estamos en otros países, ¿no? Más elevados donde podemos hablar de otras cosas. No, Perú ejercicio es fútbol. La gente, todo el mundo, fútbol. Les digo, la pichanguita de fin de semana, de fin de mes, cada 3 meses que nos encontramos con mi promoción, eso no sirve. Se los digo, y al contrario, hay trabajos que se relacionan con aumento de riesgo de muerte. No. Cuando digo regular es que tengan una norma. Por ejemplo, todos los días 15 minutos. Excelente.
O lunes, miércoles, viernes, o martes, jueves, sábado, pero hagan regular, un ritmo regular. Si hacen eso, la cosa va bien. Si no hacen eso, no funciona, les digo, no funciona. Y me ha pasado muchas veces, muchos pacientes, sí, doctor, yo hago deportes, por supuesto, hago un bichanguita cada 3 meses, cuando nos encontramos en campeonato, no pues, ¿te das cuenta? Eso no funciona. Te lo desde ahora. ¿Qué más debo hacer? Modificar medicamentos, antihipertensivos, antidepresivos. Lo mencionamos ya anteriormente de medicamentos que debemos cambiarlo inmediatamente si algo hace que no se produzca erección. Orientación psicosocial significa la parte psicológica, que puede ser monoterapia o adyuvante, o sea, conjunto con otros medicamentos. ¿Qué buscamos? Disminuir la ansiedad, cambiar conductas, buscar conductas, técnica de estimulación sexual, entrenamiento de comunicación de pareja. Doctor, estamos en siglo XXI, sí. Les digo, hay mucho analfabetismo sexual y es bien frecuente. Analfabetismo sexual. Estamos en el siglo XXI, todo el mundo entra y abre una cosa y va a ser como tener cantidad de información. Mucha información es basura. No sirve, les digo, no sirve. Copian de una cosa y la voy a copiar 1000 veces. No sirve. Doctor, que yo soy narizón, que calzo el número 45 de zapato, eso no, sí son mitos. Por eso es que es importante ir a adecuada información, saber, y si no sé, hasta tu urólogo, pues. Cuidado, les digo de ahora. La urología es una especialidad que ve estos temas sexuales, pero son 3 especialistas en medicina: urología, ginecología y psiquiatría. Los 3 ven con temas sexuales. Y ojo, no todos los urólogos, no todos los ginecólogos, no todos los psiquiatras les interesa el tema. ¿Por qué? Porque requiere mucho tiempo su evaluación y manejo. Hay una consulta de él, una consulta para él y una consulta de los dos. Y ojo, del tema yo obtengo 3 versiones. Así, hay 3 versiones. La versión de él, y la versión de los dos. Y es frecuente. Y para manejarlo hay que escuchar. Entonces, requiere tiempo. Yo he tenido, me acuerdo, un colega urólogo que me decía, mira, ¿sabes qué? Como yo sí manejo estos temas, no tengo problema, pero hay gente que te lo mando, porque yo no quiero saber, yo gano más operando que viendo esto. En una operación gano 10 veces más que esto y estar ahí escuchando toda su vida, y después a él, después a ella, ya. Sin embargo, les digo de que es un tema apasionante, pero efectivamente requiere mucho tiempo. ¿Y por qué comunicación de parejas? Doctor, si yo me comunico, hablamos bastante. ¿Temas sexuales tal cual? No. ¿Sabe usted la frecuencia sexual que quiere su pareja de sexo? ¿Sabe la mejor posición? No, no conoce. Hay muchas cosas que, o sea, estamos de mucho analfabetismo sexual, de verdad. Siglo XXI. No se pongan tristes, sigamos. Espérate, no lo puedo adelantar. ¿Puede adelantar el delegado, por favor? No lo puedo adelantar. No sé por qué. Adelántalo, por favor. ¿Aló? Sí, doctor, ya lo adelanté. ¿Denis, puedes adelantarlo? Sí, doctor, ya lo adelanté. Yo no puedo adelantarlo, no sé por qué. Adelanta. Así, Ah, yo lo veo igual. ¿Más, doctor? Yo lo estoy viendo igual, así, Entonces, espérate. Algo está ¿puede pasando. actualizar su sesión, doctor? Porque sí lo estoy adelantando. Espérate, no, 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 no puedo.
Listo, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, ahora sí, ya la moví, ya. Tuve que voy a salir y entrar. Bueno, entonces, dentro de los medicamentos que también se utilizaron, vamos a hablar de históricamente primero que apareció, sildenafil o Viagra. Le pongo el nombre tal cual porque así todo el mundo lo conoce y apareció a nivel mundial. Viagra, este medicamento sirve para disfunción eréctil, se toma 50 miligramos vía oral 1 hora antes del coito. Y según eficacia y tolerabilidad, se va a 100 o 25. ¿Qué significa eso? Tengo un paciente que le di 50 y me dice, doctor, después que tomé la pastilla, excelente, pero me duele un poco la cabeza, le bajo a 25. Doctor, tomé la pastilla y más o menos, me falta un poquito más, le subo a 100. O sea, miren cómo yo en base a eso, a su respuesta, aumento o disminuye la dosis. Mire, hasta el año 2000 habían 300 millones de tabletas vendidas. Se consumía un Viagra cada 6 segundos en el mundo. Cada 6 segundos. Había sido aprobado en 150 países. Hasta ese año había 13.000 publicaciones, 275 metaanálisis, 11.000 pacientes años controlados. ¿Por qué tanta investigación? Porque quería demostrarse si esta pastilla producía la muerte. Se dieron cuenta que no. Había sido la muerte por el tema, yo dije, físico. ¿Qué hace? Inhibe la fosfodiesterasa 5. Si ustedes se acuerdan que mencionamos aquel que hacía el feedback o retroalimentación negativa en la erección, este lo inhibe. Si inhibe al que hace retroalimentación feedback, significa que la erección permanece. Es lo que significa. Es un medicamento dosis respuesta. A más dosis, mejor respuesta. Entonces, mire, a 25 miligramos, 63%, a 100 miligramos, 84% de respuesta. Ajá, va bien, va mejor. Este es un cuadro interesante. Había muchos pacientes que, doctor, tomé la pastilla una vez y mentira, no funciona. Ajá, ¿de verdad? Tómela 2 veces, miren, 3, 4. A más veces voy tomando la pastilla, va mejorando la posibilidad de que haya respuesta. De tal manera que entre la vez sexta o octava, la respuesta de que era 50% subió a 80%. Ajá, significativo. ¿Qué significa? O sea, clínicamente, ¿qué significa esto? Yo tengo un paciente que voy a tratar por disfunción eréctil, le doy la pastilla mínimo 6 veces, mejor 8. Si después de 6, 8 veces no respondió, le digo, usted ya no responde. Pero antes de eso, no. Yo no puedo decir, muchas veces me viene a la consulta, doctor, el doctor de la posta me dio la pastillita azul y tomé una vez y no se erectó. ¿Estoy mal? No, señor, hay que seguir probando hasta ver si funciona o no. Ahora, también tiene al revés. Doctor, ¿puedo tomar la pastilla 20 veces? No. Porque observe que después de esto hace una meseta, que ya no sube más. O sea, se prueba hasta máximo 8 veces, de 6 a 8. Si después ya no responde, le digo, usted no responde al tratamiento, lamentablemente. Otro medicamento está la filocialis. Este es un inhibidor de fosfodiesterasa 5, también igual que el anterior. 2 y 20 miligramos, 30 minutos de coito. ¿Y qué es lo más interesante de este medicamento? Que dura hasta 36 horas. El sildenafil, su acción son 3 a 5 horas. Estas son 36 horas. Doctor, ¿va a estar directo 36 horas? No, no va a estar directo 36 horas. Significa que en ese tiempo va a actuar. Se llama la pastita de fin de semana. Me voy con mi enamorada, nos vamos, ¿no?, a un sitio a estar solos todo el sábado y todo el domingo, todo el mediodía. Después voy a mi casita tranquilo, ¿no? Ya, 36 horas. Obviamente, como dura tanto tiempo, da más espontaneidad, no tengo que estar pensando en que no, sí, tomar la pastilla, nada, ya la tomé una vez suficiente. Vía oral la demanda y actúa a partir de los 30 minutos. Antes que me olvide, todos estos medicamentos requieren de estímulo sexual. Si no, no funciona. Segundo, está totalmente contraindicado con nitritos o nitratos. Ojo, totalmente. Eso, lo que pasó que se murieron en la época del año 98 fue porque tengo tentación sexual, me canso, el cuerpo llega a emergencia, mire, está ahí, ¿qué hacen? Problema cardíaco, denle isorbide. ¿Qué son esos? Vasodilatadores coronarios. Cuidado. La mezcla de estos nitritos nitratos más sildenafil o tadalafil o estos medicamentos produce una hipotensión que no lo saca nadie, se mueren. Se mueren. Eso es lo que pasó en el año 98. 4 personas llegaron a emergencia, ya hicieron el protocolo clásico y se murieron. Y ahí se dieron cuenta de que no, era la mezcla. Conclusión, moraleja, nunca mezclen nitritos o nitratos con tadalafil o con ningún inhibidor de la fosfodiesterasa 5, que son tadalafil, sildenafil, vardenafil, todos son inhibidores, acá está, inhibidores de fosfodiesterasa 5. No se mezclan jamás. Se muere el paciente.
Ya está. Un ratito. Disculpe, se me corta mucho el tema de internet. Bueno, ya, entonces, acá este es un cuadro donde decía que actúa de 26, de 24 horas hasta 36 horas inclusive, este medicamento. Doctor, ¿y este medicamento puede usar en diabéticos? Claro. En hipertensos, por supuesto, en que tienen enfermedad cerebrovascular, dislipidemia, presión HP, sí. O sea, se pueden, justamente en estos casos son los que mejoran bastante. Miren esta curva. Esta curva, la amarilla es tadalafilo y la marrón es tansulosina. ¿Y para qué viene esta curva? Esta curva viene a ser con relación a efectividad de pacientes prostáticos. O sea, se habrán dado cuenta que a mayor edad tengo más problemas de próstata para orinar, pero también a mayor edad tengo problemas de erección. Se dieron cuenta que las dos están relacionadas. Entonces la pregunta era, ¿con una misma pastilla puedo solucionar los dos? Sí. Si tengo un paciente que tiene problema de erección y tengo problemas prostáticos, con una sola pastilla puedo solucionar los dos. Porque miren, darle tadalafil o tansulosina, que es para la próstata, da los mismos resultados, en este caso, por relación a las vías urinarias. O sea, se calcula que el 77% de hombres que tienen problemas de erección tienen problemas, o sea, de que son mayores, digo, y tienen problemas de próstata, tienen problemas de erección, simultáneamente. Entonces yo con una sola pastilla puedo hacer los dos a la vez. Y sí que se hace. Eso actualmente está aceptado por las organizaciones, en este caso europea, de Urología de Europa. Levitrovalenafil es otro medicamento, también en 5. Les digo, este es muy semejante que tomar un sildenafilo. Por eso es que no pegó, ni a nivel mundial, ni nada. O sea, porque si da lo mismo que sildenafilo, pues sildenafilo. Entonces, pero lo menciono porque está dentro de los medicamentos que se puede utilizar. ¿Qué efectos colaterales tengo? Cefalea, dolor de cabeza, vasodilatación, ¿sí? Pero eso es raro, o sea, y usualmente el paciente después 3, 5 tomas se acostumbra y se adapta. Y no hay mayor problema. Otro medicamento que puedo usar, Muse, miren este que es la prostaglina, es un líquido que se coloca directamente al pene por uretra, ¿ven? Luego se masajea para que se esparza y se produce la erección. Esto apareció junto cuando apareció Viagra. Puede ser que nadie lo conoce. Viagra lo opacó totalmente. También, ¿qué cosa es esa sustancia? El punce se llama alprostadilo, que ya mencioné. Activa la vía alfa-adrenérgica, que ya mencionamos. De los efectos adversos peores es el priapismo. ¿Qué es el priapismo? La erección prolongada y dolorosa. Entonces, esa erección prolongada y dolorosa, cuidado. ¿Cuántas horas al urólogo? Más de 4 horas acudir al urólogo porque ya empieza a producir problemas. O sea, después de las 6 horas ya es una emergencia urológica porque ya ese pene, cuando tiene sangre retenida y que no se recambia, tiene un pH demasiado ácido y empieza a producir trastorno de los tejidos. Se llama una fibrosis del cuerpo cavernoso. O sea, ese pene ya no se volvería a erectar otra vez. De ahí la importancia de tratarlo inmediatamente.
Contraindicado en anemia falciforme, anemia mieloma múltiple, leucemia, deformación de pene. ¿Por qué? Porque todo eso produce problema de erección espontánea. Entonces, cuidado. Miren otra vez, a Prostacyclin también se puede aplicar como inyecciones directamente al pene. Cada vez que tiene coito se aplica esa inyección. Puede ser pareja. Problema, en Perú ya no hay ese medicamento, puede costar 20 a 30 dólares cada ampolla, y se coloca cada vez que tiene relaciones. Y pues ya saben, en Perú no hay. Dispositivo de vacío se llama vacuum. Es una máquina que se coloca en el pene. Acá tiene una bomba de vacío, una bomba que hace presión negativa. Pene se llena de sangre, se erecta. Luego acá observan ustedes, hay una ligadura blanca que viene acá. O sea, cuando él termina de erectarse, esa ligadura ajusta el pene. ¿Para qué? Para que la sangre no retorne, no vuelve. El pene que se queda con su sangre. Termina el coito, saca la ligadura y otra vez la sangre vuelve. ¿Cuánto tiempo puede estar erecto así? 20 minutos. 20 minutos. Ajá. ¿Qué problemas puede traer? Donde ajustó la liga puede producir petequias, equimosis. Algunos también refiere que cuando eyacula, esa ajustada hace que duela el dolor eyacular. Hay gente que le da muy bien, les digo, le da muy bien, sin ningún problema. Y la mujer usualmente se queja de pene frío. Pero fuera de eso, hay gente, eso se usa mucho en Europa, más que en Estados Unidos. Y viene el paciente, doctor, ya usted me puso de todo, me puso las pastillas, me puso la ampolla, usé el vacuum y no mejoré con nada. ¿Qué queda finalmente? Implante. ¿Qué es eso? Es colocarle tubos, ven acá, de silicona en el espacio de los cuerpos cavernosos, acá, estos tubos, para producir erección. Ajá. Entonces con eso el paciente puede tener relaciones sexuales. Problemas de que no es barato, es caro. Va desde 5.000 hasta 15.000 dólares, así es, y tiene una posibilidad de infectarse de más o menos 10 a 13%, por lo tanto, si se infectara, lo saco y vuelvo a cambiarlo por otro. Pero hay gente que le va muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya. Vamos un poco a patología, que es un tema, pues, esta clase es bien larga porque no sé por qué todos los temas nos juntan en una sola. Criptorquidia, mencionamos en la primera clase que era la falta del testículo que baje hacia el escroto. ¿Está bien? Esa criptorquía que es factor de riesgo, o sea, el tema es que el testículo no baje, entonces en parto prematuro se ha visto que es un factor de riesgo amplio, embarazos gemelares, pequeño periodo gestacional, otra vez parto prematuro, bajo peso no nacer, se relaciona con parto prematuro, estrógeno en el primer trimestre, que la madre ha usado estrógeno en el primer trimestre, disminución de la presión intraabdominal cuando el niño nace con falocel estrógeno. ¿Qué es eso? Que la pared vesical, la pared abdominal se abre, por lo tanto hay menos presión, o anomalía del epididimo. En todos esos casos aumenta el riesgo de criptorquidia. Cuando yo hablo de testículos palpables, o sea, cuidado, y el 80% son criptorquidia, ya me decía. Ectópico es aquel testículo que no está en el camino normal. Mientras que la criptorquidia es que simplemente no descendió, el ectópico está en otro sitio. Hemos tenido ectópico en muslo, en abdomen, en región perineal, o sea, porque había región donde no debe estar, por ahí estar. O el retráctil, o en ascensor. Es una variación normal. Normal. Lo que pasa es que el testículo sube y baja, sube y baja. En esos casos se monitorea hasta los 8 años. Después de los 8 años ya el niño está abajo, ya se olvidan del tema. 20% son no palpables. En estos casos tengo varias posibilidades. Un testículo intraabdominal, entonces ahí tengo que hacer tomografía, gamografía. O un ausencia de testículo, que tengo dos posibilidades. Un testículo evanescente. ¿Qué significa evanescente? Que de pronto en la ecografía fetal tenía testículo y cuando nació no hay testículo. ¿Cómo es posible eso? Porque ha habido una regresión. Se cree que puede haber una torsión testicular intraabdominal, o sea, intrafetal, en la etapa fetal, o que ha habido una isquemia del testículo, y por eso es que se ha regresionado. O sea, uno. Se llama testículo evanescente. O agenesia testicular, simplemente no tienes el testículo. Pero también la otra posibilidad. Raro, por supuesto. Acá está criptorquidia, miren, sigue el trayecto normal, criptorquidia, testículo en ascensor que está acá, ¿ven? Sube y baja, pero está en el espacio normal. Y el ectópico, como les dije anteriormente, que está en diferentes zonas no normales de su descenso. Patogenia, ¿cuál es el problema de tener testículo criptorquídico? Que aumenta la temperatura abdominal, que es escrotal, o sea, es un testículo a mucho mayor temperatura. A los 3 años ya tiene alteración histológica, y a los 6 años ya es evidente. Y por lo tanto, en la pubertad hay una alteración definitiva. ¿Qué significa eso?
que ese niño ya no puede tener hijo. 10% son defectuosos por hipogonadismo primario. Entonces, cuidado. Incidencia. En los recién nacidos términos, más o menos, observamos que el 3% tiene este problema, más o menos. Prematuro subió a 30%, pues hablamos prematuro. Entre 6 y 12 meses bajó 1%, critoqueo unilateral 70%. ¿Por qué bajó? Porque ya van a ver que hay algunos que retornan de manera espontánea. Ya lo decíamos en la primera clase, que dijimos que había un pico hormonal de primer año de vida y que regresionaban. Criptoqueo unilateral, 70%, usualmente izquierdo, bilateral 30%, y descenso espontáneo 50-70% en el primer trimestre, usualmente. Diagnóstico, la historia clínica, ¿no? La mamá te cuenta de que no nota el testículo, examen físico recién nacido, 6 y 12 meses. Pero ojo, si el paciente me llegó a los 8 meses, igual hago el examen, donde me llegue. ¿Qué estudios? Ultrasonido, tomografía, resonancia de la laparoscopía diagnóstica. Indicaciones, cambios histológicos. O sea, ¿por qué tengo que hacer un tratamiento? Porque hay cambios histológicos y la fertilidad. El 15% puede hacerse maligno y hacen cáncer testicular. Cuidado. Pues hernia inguinal, se dilata tanto que se abre y sale por ahí parte de intestinos. Riesgo de torsión aumenta en estos casos, riesgo de trauma también porque está expuesto. Factores psicológicos y hay pacientes. Usualmente a los 4 años ya el niño se hace una imagen de él. Y si nota que no le falta un testículo y todos sus amigos tienen y él no tiene, ya da problemas. Cuidado. Por eso se llama imagen del paciente, un tema psicológico. ¿Qué puedo hacer? De broterapia, darle hormonas. Hormonas. ¿Cuál es la idea de las hormonas? Que estimulen la testosterona para que el testículo descienda. Ojo, yo doy hormonas y con esto más o menos desciende 1 de cada 5, 20%. Lo cual está bien. Doctor, ¿y qué hace con que no descendió? Voy a cirugía, voy a dar orquidiopexia. O sea, bajo el testículo. Hay gente que también la hace para la laparoscopía, también se puede hacer. El tema es descender el testículo otra vez hacia el escroto. Complicaciones, atrofia, que con la cirugía lesión del testículo. 2, torsión testicular, que es el doble. Injuria, lesión del testículo, igual que la seroneumia que injuria. Obstrucción uretral, a veces se confunden, he visto algunos alumnos residentes que se confunden uretra con cuerpo caroso de pene. Cuidado, pasa. Hematoma escrotal hidrocele, sangrado, como cualquier cirugía que puede sangrar. Infección, como cualquier cirugía. Retracción testicular, es un reflejo del músculo cremaster, por eso que hay que fijar el testículo. Y tumor testicular, que de todas maneras, el que tiene criptoquía siempre tiene ese riesgo de hacer tumor, cuidado. Varicocele, ve acá, son las venas dilatadas del plexo pampiniforme. Pampiniforme, entonces las venas dilatadas. Usualmente entre 15 y 25 años más frecuente la frecuencia. Se nota 3 a 20% de la población normal. 40% son infértiles. Ojo, no todo varicocele es infértil. No todo varicocele. O sea, a pesar de varicocele, o sea, es cierto que se relaciona con fertilidad, pero no todos son infértiles. 70% por el lado izquierdo, 9% por el lado derecho y 21% bilateral, los dos lados a la vez. Qué raro. Etiología, dijimos no bien establecida. ¿Se acuerdan cuando mencionábamos acerca de cómo la arteria espermática caía en ángulo de 90 grados con la arteria renal? Y que eso era una de las explicaciones, igual por daño vascular. Síntomas poco manifiestos. Usualmente el paciente es asintomático. Raro que haya dolor. Y a veces lo que refiere simplemente es a sensación de pesadez, malestar, alargamiento de la bolsa escrotal. No es mucho. Examen físico de cúbito dorsal echado y de pie. ¿Sí? Se palpan paquetes vasculares. Muchos dicen sensación de tallarines. O otros dicen sensación de gusanos. Cuidado. Grado 0 no detectable, por examen físico. O sea, sí por ecografía. 1 se palpa solo si el paciente de pie o manera basada. Para que puje, esa pujada hace que se observe. Grado 2 se palpa de pie sin manera de valsalva, o sea, echado no se palpa, pero si tú lo pones de pie se palpa. Y grado 3 se ve incurgitación venosa de pie, sin manera de valsalva, o sea, se paró y ya lo estoy viendo ahí, inmediatamente, entonces no requiero mayor cosa. Le hago una ecografía Doppler, miren cómo, todo esto que se ve negrito acá son las venas dilatadas. Acá están las venas, ¿ven? ¿Estas venas dilatadas? Sí. Antiguamente hacía venografía, y no se usaba, basta con una ecografía Doppler suficiente. Acá está la ecografía Doppler, miren cómo se ven todos esos colores así. Esos son los vasos dilatados que va tapando la sangre. Entonces, tratamiento, otra vez cirugía, ¿sí? Dolor poco soportable, infertilidad. O sea, ¿cuándo indico cirugía? Dolor poco soportable. O sea,
el dolor, la molestia es poco soportable, entonces me fastidia, bueno, pero infertilidad, que es lo que más frecuentemente operamos, estética o daño testicular. Raro esto, pero también se opera. Tipo de cirugía abierta y la laparoscopía también se puede hacer en estos casos. Hidrocele es líquido, el testículo, o sea, el paciente dice tengo un bulto en el testículo, es líquido entre la capa parietal y visceral de la túnica vaginal, ¿sí? Entonces vamos a ver acá. Anatomía, bueno, la bolsa escrotal está compuesta por muchas capas, acá está. Entonces, aquí entre la túnica vaginal y escrotal, o sea, el líquido que rodea el testículo es el que va a aumentar de volumen. Entonces, esta túnica vaginal, o sea, normalmente ese espacio sí tiene líquido. Puede ser que usted agarre el testículo y fácilmente es movible. El problema es cuando ese líquido aumenta. Dos problemas, o mucho líquido se produce, o poco se reabsorbe. O sea, debería reabsorberse más rápido y se reabsorbe poco. Entonces, cualquiera de esos dos casos puede tener líquido en grandes cantidades. Entonces, ¿cuándo aumenta? Infecciones agudas, traumatismos, tumores. Ajá. ¿Cuándo disminuye la reabsorción? Idiopática, o sea, no sabemos por qué. Hernias inguinales voluminosas, hemorragia o poscirugía de varicocele o ligadores. Entonces se puede producir. Diagnóstico, la historia de que el doctor tengo un bulto en el testículo, es palpable, está en la mano. La transiluminación es que le paso una linterna y la luz pasa, lo cual transiluminación positiva para un examen de residencia, y eso se ve en hidrocele. Tratamiento, observa, no todo hidrocele se opera. De pronto es pequeño, escaso, no mucho volumen, listo, lo observo nada más. Punción, eso aconsejamos en casos, no es lo mejor, porque se vuelve a llenar. Pues tengo un paciente de 80 años, ha tenido un derrame cerebral, 3 infartos, diabético, hipertenso, tiene colesterol elevado, aparte está postrado, no, pues no está operándolo. Basta con la punción que ha terminado tiempo y se acabó. Quirúrgico es lo mejor, reversión o técnica de la ventana, significa que el líquido se absorba por otro lado, ¿sí? Hay un hidrocele especial que es hidrocele del niño lactante, en el cual hay una comunicación de esas túnicas, de esas bolsas que envuelven el testículo con el peritoneo. Por lo tanto, ¿cuál es la clínica en estos casos? La mamá les cuenta que cuando el niñito está, como está abierto este peritoneo, él le dice de que esta historia clínica cuenta que cuando llora o camina, hace esfuerzo, el testículo crece. Pero cuando ya pasa, otra vez se achica. Que es raro, el testículo crece de chica. Ya, ahí nomás yo escuché eso y niño, este es hidrocele. ¿Sí? Usualmente esperamos hasta el año que se cierra, solo, de manera espontánea. Pues observación hasta el primer año, ahí está. El testículo, mira esas bolsas que lo rodean, acá se ve, está claro. ¿Sí? Punción terapia está contraindicada, ¿por qué? Porque el problema es que esto se va hasta peritoneo. Entonces ahí sí, cuidado, podría yo infectarlo. Imagínate una infección y hago una peritonitis. O que lo tenga, pongo unos test closantes, se va a estar arriba. Cuidado, no, está totalmente contraindicado. Torsión testicular es en este caso el testículo gira sobre su eje, ¿sí? Hay un defecto de la fijación del testículo. Entonces, acá lo que pasa es que el músculo cremaster le supone que levanta, pero el cremaster está fijado lateral. Levantarse, jala y rota. Esto es un problema de niños y adolescentes, o sea, no hay torsión articular de viejitos, eso no existe. ¿Cómo es clínica? Dolor súbito, importantísimo, súbito. De pronto viene tumefacción, se hincha, se pone rojo, dolor abdominal, testículo ascendido. Diagnóstico descartar orquitis, inflamación. Ojo, les digo, este es un dolor de cabeza para los que hacen guardia. Motivo de juicios, motivo de problemas médicos legales, porque confunden frecuentemente con orquito y epidemitis. Cuando yo tengo una torsión, mire este testículo como está negro. Se ha torcido, le falta oxígeno al testículo, el testículo se muere. Entonces, imagínense el caso del papá que lleva un hijito, 15 años, 16 años de emergencia, con dolor testicular abrupto de pronto. Y usted dice, ay, no, no, quite antibiótico, a su casa. El dolor persiste, al día siguiente lo lleva al urólogo. El urólogo agarra ecografía y demuestra de que ese testículo no hay flujo sanguíneo. No sé. ¿Cuántas horas tiene? Vino ayer en la noche, 8 de la noche, y hoy día ya son 10 de la mañana. Han pasado más de 12 horas, 14 horas. Conclusión, más de 4 horas y empieza necrosis, más de 6 horas ya hay necrosis que manifiesta. O sea, tejido muerto. El tratamiento va a ser sacar el testículo. Ese papá no va a estar molesto, dijo, lo traje ayer, inmediatamente juicio.
Y es triste ver juicio a colegas jóvenes, pues, ¿quién está de guardia? R1 e internos. O sea, los más pollitos ponen de guardia, o sea, ya están ahí en la línea de batalla. Y ellos son los que fallan, pues. Y hemos tenido casos tristes así de juicio a colegas que tenemos, como somos urólogos especialistas, tenemos que ir, y estaba indicado, pucha, y esto, ¿qué hubiera hecho usted? Ya, pues. O sea, cuidado. Es muy frecuente y hemos visto muchos juicios a colegas porque lo confunden con orquitis y epididimitis. Ante la duda, llamen al urólogo. Así de simple, no se hagan bola, no sean problemas. ¿Qué más se confunde? El traumatismo, obviamente el traumatismo existe la historia de que me golpearon, pero, o torsión de la hidátide. ¿Qué es la hidátide? Es un tejido muy pequeñito en el testículo que se puede hablar. También da dolor, pero no es tan intenso. Torsión de hidátide de Morgani, hemos tenido algunos casos. Cintigrama testicular, ecodoppler testicular. Acá pedimos ecodoppler suficiente. Cintigrama es con rayos X, radioisótopos, no, no da tiempo. ¿Por qué? Porque es una cirugía, esta es una emergencia, hay que entrar ya, o sea, ante la sospecha, tengo 4 horas. Después de 6 horas ya empieza la necrosis, o sea que si el paciente llegó, ¿cuánto empezó? Hace 1 hora, tengo que entrar ya a sala, pero es ya, ya, inmediatamente. Por eso que dice, prefiero operar más una epidemitis que no operar por tener una torsión. Así es. Ante la duda, se opera, por si acaso, porque peor es no hacer nada, en estos casos. Y para terminar, epidimitis. ¿Qué es epidimitis? Meningitis es inflamación del epidimo, obviamente. Frecuente en el adulto, raro en estos casos en la pubertad, usualmente raro. Usualmente tengo metástasis de focos. Se ha movido. No lo puedo arreglar. Bueno, en este caso, la complicación es una infección urinaria inferior, raro metástasis de foco séptico, frecuentemente por estimulación uretral. Una cosa es mostrar reflujo de orina por deferentes. O sea, en pocas palabras, es una infección. Y si es una infección, tengo que dar antibióticos. ¿Cuál es el error que más frecuente vemos? De que hay que utilizar de que, de que utilicen antibióticos por poco tiempo. Lo confunde como una ITU, simple, una semana. No. Y pero está hablando de estafilococo, colibacilo, estreptococo, son gérmenes comunes, sí. Pero el tratamiento es un mes. Los libros de 3 a 4 semanas. Yo le doy un mes. Así mejora, porque tiene tendencia a volver. Cuidado. Es frecuente. Una epidemitis específica, de pronto gonocócica o tuberculosa, igual se maneja por largo tiempo. Si es tuberculosis, obviamente, tiene que manejarlo como tuberculosis, son 6 meses de tratamiento. Si es como gonocócica, 2 semanas con tratamiento. Entonces, cuidado. Mucho, mucho cuidado con estos casos. En epidemitis gonocócica, es una extensión de una uretritis. O sea, el paciente les cuenta que antes sí estuve con una pareja desconocida, una amiga, fuimos a una fiestecita, y después empezó a salir un líquido verde por el pene, ya. Ahí es antecedente, y de pronto empieza con el tema, se va, o sea, sigue el mismo trayecto, uretra, próstata, deferente, epidídimo. Ajá, así es como se contaminó. Obviamente, actualmente es menos del 2%. Con los usos de antibióticos actuales ha bajado, no se imagina. Antes de los años 60 era muy frecuente, la primera causa de infecciones de este tipo era por gonococo. Ahora con antibióticos ha bajado bastante. En vía tuberculosa, otra vez enfermedad secundaria, infección prostática y tuberculosis renal. Por vía hematógena, puede producir infertilidad, es cierto, es infertilidad. Al examen de prueba nodular, deferente a rosaria es un proceso patognomónico. Ojo, patognomónico. El deferente es patognomónico. Significa condición única y suficiente para decir que esto es tuberosis. Lo palpo como si fueran bolitas, así, el deferente. Puede proceder su agudo crónico, tiene leve dolor, afecta más la cola, se diera la piel y puede fisturizarse. También hemos tenido casos de fístula por tuberculosis espontánea. De pronto se abre un hueco y sale pus. Cuando veo eso, yo pienso en tuberculosis. ¿Sí? Diagnóstico, biopsia de nódulos, vaciloscopía directa, microscopía, inmunoselección, cultivo de semen y orina. Todo eso buscando tuberculosis. Clínica, inicio brusco, ojo, pero no como el otro. En este caso, brusco significa a días, mínimo 24, 40, 72 horas. La situación son minutos, es inmediato. Puede ser escalofrío, dolor agudo, piel tematosa, pliegues borrados, edema, difícil papar, diferenciar elementos intraoculares. Cuando se dematiza, es difícil papar todo, por si acaso. Antes de instrumentación o cirugía genitourinaria, seguimiento de la leucohistoria piuria, no esperen encontrar siempre esto, a veces sí, a veces no. Descartar torsión testicular en estrangulada, así es.
Tratamiento, reposo, elevación escrotal. Eso le llaman el signo de PREN, P-R-E-H-N, P-R-E-H-N, signo de PREN. Viene pregunta de examen. Yo levanto el testículo y levantarlo deja de doler, signo de PREN. Bolsa de hielo, usar antibióticos y si es recurrente hacer una epididimectomía, o sea, sacar el epidimo. Raro, pero hemos hecho también. Funiculitis es inflamación del deferente, Se inflama el deferente, puede ser aguda o aguda crónica, afecta a los linfáticos, es conocida del siglo XVIII, a veces epidémica por un tema de infectado inmunodefectada. Ocurre como una celulitis del cordón, ¿sí? O sea, hay fiebre, síntomas de sépticos, engrosamiento del cordón hasta abscesos y necrosis, ¿sí? Lo bueno, le digo, dentro de todo esto es que es raro, no lo hemos visto ya, o sea, es parte de la historia de la medicina. Y lo pongo porque en la guía dice, ponga de funiculitis, hablemos de funiculitis, bueno, pero ya no se ve. Puede trombosis venosa y plexo papiniforme, a veces con pus, testículos epidémicos son normales, etiología streptococo. Los pacientes clínicos temporales usan antibiótico amplio espectro. Funiculitis por linfodenoma venéreo, raro también, otro es raro. Linfático retral cordón, otra vez, todos con ganglios profundos, afecta al deferente, arteria vena secundaria y linfangitis primaria. Funiculitis sifilítica, raro también. O sea, de antibiótica ya no vemos nada de esto, por si acaso. O sea, todo está hablando de historia de la medicina. De antecedente que hace 4 o 9 años hubo lesión primaria, presencia de masa irregular, o sea, hubo su chancro, el primaria significa chancro, presencia de masa irregular en cordón espermático con consistencia firme y elástica, sospecho por ser sifilítica en el cuerpo, después de tratamiento físico para sífilis. O sea, penicilina y sacó el tema. Pues es sencillo. Otra monitis, tuberculosis que la había mencionado, afecta el cordón, linfático, o sea, y esto hemos conversado. Este es un resumen de todo lo que hemos hablado. Bueno, si tuviera alguna pregunta. Doctor, Sí. ¿cuál es la diferencia escucho. entre orquitis y epididimitis? ¿Cuál es la diferencia entre orquitis y epididimitis? Orquis significa testículos. O sea, uno el testículo y el epidimo. O sea, que se inflamó el epidimo o el testículo. Ojo, si ustedes se acuerdan de anatomía, todo parte de uretra, dentro del germen, va a próstata. De próstata se comunica por el deferente hasta el epidídimo y luego al testículo. O sea que usualmente primero hay epidimitis y luego orquitis. Y no hay una orquitis sola, hay una orquepididimitis. O sea, obviamente si se inflamó primero el epidídimo y luego el testículo, cuando ya inflama el testículo está inflamado el epidídimo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que muchas veces más que hablar de orquitis epididimitis hablamos de orquiepididimitis. Pero si la pregunta es académica, orquitis inflama solamente el testículo, epididimitis solamente el epidídimo. ¿Alguna otra pregunta? La funiculitis o definitis, por si acaso, ya no se ve. Ya no se ve. O sea, ver por gonorrea, rarísimo ahora. Porque cualquier paciente que se inflama y mete antibióticos, cubre bien. Entonces ya no vemos eso. Ya no vemos. Tuberculosis, también es cierto que se ve, pero raro, rarísimo. O sea, hemos tenido algunos casos, pero muy, muy raros. O sea, no es para contarlos. No, ya prácticamente, o sea, a nivel mundial, en Estados Unidos y Europa no se reporta cero de países. Nosotros todavía vemos uno que otro de vez en cuando. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, señores, creo que me dijeron que a las 3 tenían clases y le toman lista. Así que desde el punto de vista mío, muy agradecido. Estaremos al tanto para ya para las clases prácticas con mi grupo. Bueno, gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Ya, hasta luego, gracias.